Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marcos Escudero y mi grupo y yo, que está conformado por Nadia Quesada y Emma Santa Cruz, realizaremos un breve análisis respecto a la casación número 2308-2016, Lima Norte, cuya demanda recae en la obligación de dar suma de dinero. Quiero comenzar indicando que la realización del presente trabajo está referida al desarrollo y análisis jurídico de la sentencia emitida en la casación número 2308-2016, Lima Norte, en la que se tuvo por finalidad dilucidar si es que se ha contravenido la obligación de dar suma de dinero de protesto por falta de pago de los títulos valores pagaderos a la vista y si debe realizarse desde el día siguiente de su emisión, durante el lapso de su presentación al pago e inclusive hasta 8 días posteriores al vencimiento del plazo legal o del señalado en el mismo título como término para su presentación al pago. La premisa normativa que ha tenido en cuenta este colegiado de la Corte Suprema de Justicia de Lima es que ha considerado aplicar los artículos 72 y 77 de la Ley de Títulos y Valores, cuyo contenido establece el plazo para el trámite del protesto y los requisitos para su notificación. Así también se analiza los artículos 119 y 120 de la mencionada ley, razón de que tendríamos también que verificar si es que se ha aplicado de manera correcta el artículo 690 del Código Procesal Civil, que regula las causales de contradicción en relación a la constitución que efectuó la emplazada, quien fuera además la accionante del recurso de casación contra la resolución obrante a fojas 105, en la que se declara infundada la contradicción, pero se confirma el extremo que declara fundada la demanda de dar la suma de dinero. Asimismo, desarrollaremos una crítica a los fundamentos más resaltantes que señala la Corte Suprema de Justicia para la emisión de esta sentencia. Finalmente, luego del análisis de esta, daremos una opinión general con respecto a nuestra perspectiva de los fundamentos expuestos y el fallo del tribunal. Para empezar, quisiéramos dar una lectura de la interposición de la demanda. Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2014, el BBVA, Banco Continental, interpone demanda de obligación de dar suma de dinero, a fin de que la demandada cumpla con pagarle la suma de 139.249.43 soles, cuyo importe pues está representado en la letra de cambio a la vista de fecha 27 de febrero de 2014. Título valor protestado por falta de pago, más los intereses moratorios y compensatorios pactados que se devenguen desde el vencimiento de la obligación hasta la fecha de su cancelación. Al respecto, debemos indicar que para la interposición de la demanda, el demandante ha ejercido su derecho de acción conforme lo establece el artículo 2 del Código Procesal Civil, en la que se señala lo siguiente: por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de interés intersubjetivo o también a una incertidumbre jurídica. Para un jurista de apellido Valverde, el derecho a acción es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos para poder acercarse al sistema de justicia solicitando tutela jurisdiccional. El concepto de acción ha evolucionado en la medida que ha ido desarrollándose el derecho procesal, es lo que menciona este reconocido jurista. En ese sentido, también para Couture, según lo explica Álvarez, la acción es el poder jurídico del actor de hacer valer la pretensión. Es el derecho que tiene toda persona de provocar jurisdicción. Bien, eso es lo que dice este jurista Álvarez en el 2011. Es así que podemos entender al derecho de acción como un derecho fundamental cuyo propósito es lograr que cualquier persona que se sienta afectada por un problema cualquiera tenga la potestad de acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de que se pueda resolver su conflicto o controversia. Por otro lado, según refiere el demandante, el importe que reclama fue representado por una letra de cambio a la vista. En referencia a ello, debemos indicar que según el artículo 121 de la Ley de Títulos Valores, se señala que para que la letra de cambio pueda tener validez, solamente puede ser girada a fecha fija, a la vista, y también a cierto plazo después de su operación y a cierto plazo desde su giro.
En concordancia con ello, tenemos el artículo 147 que regula el protesto por falta de aceptación, por lo que ambas figuras invocadas guardan una coherencia lógica y una correlación con la pretensión de la mencionada demanda de la obligación de dar suma de dinero, ¿no? Tal y como lo señala, pues, también el artículo 147.1, cuando menciona que el protesto por falta de aceptación procede cuando se ha presentado infructuosamente la letra de cambio para la aceptación dentro de los plazos fijados. En relación con los argumentos, para sustentar esta demanda, el accionante refiere lo siguiente. Dice que, primero, Transportes de Carga Terrestre San Juan Tadeo, empresa individual de responsabilidad limitada, fue titular de la cuenta corriente en moneda nacional número 0011-0116-15-01 3 veces 018 331. El segundo argumento es que en aplicación del artículo 228 de la Ley General del Sistema Financiero, Ley 26.702, mediante carta notarial de fecha 31 de enero de 2014, el BBVA Banco Continental comunicó a la ejecutada que mantenía un saldo deudor en su cuenta corriente en moneda nacional y que a esa fecha ascendía a la suma de 152.535.05 soles. El tercer argumento es que dicha comunicación, en donde se le informa que el plazo de 15 días, bueno, que si en el plazo de 15 días, perdón, no cancelaban esta obligación, se procedería a girar una letra de cambio a la vista por dicho saldo adeudado, más los intereses generados en dicho plazo. Ante el incumplimiento de la demandada, el BBVA, Banco Continental, de fecha 27 de febrero de 2014, procedió a girar a la vista por la suma de 139.249.43 soles, la misma que posteriormente fue protestada por falta de pago. Asimismo, como último argumento, afirma que su representada ha agotado todas las gestiones extrajudiciales para el cobro de la obligación pendiente de pago, como es el protesto notarial, sin obtener resultado alguno, razón por la cual pues, la demandada ha agotado todas las vías, ¿no? Con respecto a ello, lo que tenemos que mencionar es que el primer argumento lo que pretende es acreditar que la cuenta corriente corresponde al demandante, ¿no? Quien a su vez ejerce la titularidad de la misma y quien además es quien responde por la deuda que tiene con el acreedor, en este caso con el BBVA. En ese mismo sentido, en el segundo argumento se invoca el artículo 128 de la Ley General del Sistema Financiero, en el que se menciona que la empresa en cualquier momento puede remitir una comunicación al cliente advirtiéndole sobre el plazo de los 15 días, lo cual resulta pues concordante con lo manifestado en su tercer argumento al señalar que de no cumplir con dicho plazo se le giraría una letra de cambio a la vista por el saldo adeudado. Es debido a ello que, con el cuarto argumento, el accionante procede con el protesto a fin de que la empresa de carga terrestre San Juan Tadeo realice la cancelación de lo adeudado de haber agotado, pues, perdón, luego de haber agotado toda la vía extrajudicial, ¿no? Y ello concuerda también con el argumento número 5. Esa es toda la parte de la interposición de la demanda. Doy pase a mi compañera Emma Santa Cruz para que nos pueda hablar un poco más sobre la contradicción de la demanda. Gracias. Bien, pasamos a la contradicción de la demanda. La empresa San Judas Tadeo, que es una empresa de carga, en este caso la parte demandada, interpone contradicción a la demanda, alegando la nulidad formal en cuanto a la deficiencia del protesto. Y esto porque dicha empresa establece que el título valor fue dado al 10º día desde su emisión, manifestando que dicho protesto resultaría tardío o deficiente, ya que la ley de títulos valores establece que se debe realizar desde el día siguiente de su emisión hasta los 8 días posteriores al vencimiento del plazo legal o del señalado en el mismo título como término para la presentación del pago. Asimismo, también manifiesta la notificación del protesto, que en este caso lo que nos dice esta empresa es que se realizó un 13 de abril y que el acto del protesto se realizó un 17 de abril, existiendo un lapso de 4 días cuando la ley de títulos valores establece que debe existir como un día de diferencia, solo un día. De la misma forma también se menciona que existe una contradicción en el saldo requerido por el banco,
ya que en la demanda establece un monto, un importe diferente al del título valor, que es materia de ejecución en este caso. Y que por todas estas causales debería declararse improcedente la demanda. Después de ello, el magistrado se pronuncia en la primera instancia, en la primera resolución, que es el tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta declaró infundada la contradicción presentada por la empresa y fundada la demanda de la obligación presentada por BBVA. Lo que manifiesta el magistrado es que la letra de cambio en cuestión sí reúne todos los requisitos que se establecen en la Ley General de Títulos Valores, y que también el banco, como lo manifestó mi compañero, ha cumplido con remitir la notificación pidiéndole el pago de los adeudos a la empresa San Judas Tadeo. El BBVA le concedió un plazo de 15 días. Luego de este plazo, pasó a darse el protesto por falta de pago. Con todas estas acciones que hizo el BBVA, la acción de ejecución sería completamente válida, es lo que nos manifiesta el magistrado. Después de esto, de esta resolución, la parte ejecutada interpone un recurso de apelación, señalando que la primera resolución presenta incoherencias lógicas y deficientes en la motivación externa, y que aparte de ello no se manifestó sobre la notificación del protesto. Según esta empresa no se lleva conforme a ley, ¿no? Y que también muestra parte de incomodidad, supongo, en la parte de la apelación, porque según esta empresa, eh, la primera resolución, en la resolución de la primera instancia, no responde lo que se pidió, bueno, lo que la contrademanda decía. Así que lo vuelve a manifestar en esta apelación, que el protesto otra vez se dio a los 10 días de sumisión y no a los 8 como máximo. De igual manera, la notificación que se dio a los 4 días, a pesar de que la norma dice que solo es un día. Y después tuvo respuesta en segunda instancia, donde el magistrado responde y revoca la resolución apelada. O sea, reafirma su posición en primera instancia, estableciendo que la letra de cambio sí reúne todos los requisitos previstos en la Ley General de Títulos Valores, por lo que tiene mérito de ejecución, y que la demanda presentada no incurre en las causales de inexigibilidad, nulidad o falsedad del título. También manifiesta que según la ley, solo se puede formular contradicción si se hubiera cumplido lo ordenado o se hubiera extinguido la obligación, acreditando con pruebas documentales. Si fueren otras causales, serían rechazadas. Como vemos en esta parte, se muestra más claridad por parte del magistrado, ¿no? Al decir que no se puede formular contradicción en el caso concreto, ya está dejando las cosas claras que, bueno, al parecer, como grupo nosotros pensamos que debió ser desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, para no perder tiempo y para hacer el proceso más célere, debió ser desde el inicio que diga que se declara improcedente, pero lamentablemente en primera instancia no se declaró improcedente de plano, no se declaró infundada. De la misma forma también acá el magistrado se refiere al protesto, respondiendo a la parte de la apelación de la empresa. La parte demandada en su apelación reitera que la letra de cambio no ha sido debidamente protestada, pero en la prueba que muestra el BBVA, en las pruebas materiales, se verifica que el protesto fue mediante un notario público, y la empresa demandada no ha demostrado que estas pruebas dadas por el BBVA sean falsas. Por eso lo toma como verdadero, y en este caso pone el protesto como real. Es por eso que reafirma su posición, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la segunda instancia. Ya, referente al recurso de casación, fue presentado por la parte demandada, o sea, por Transportes de Carga Terrestre, San Judas Tadeo e IRL.
el cual interpone este proceso de casación, el cual se declaró procedente debido a las causales de infracción normativa a los artículos 7 del título valor, el título preliminar, inciso 50, artículos 50, inciso 5 del Código Procesal Civil, considerando que en efecto en la apelación manifiestan que se realizó tal apelación, pero no por la letra de cambio, no porque haya sido protestada o no, sino porque el protesto ha sido realizado a tiempo, sin cumplir los plazos establecidos por la ley 27-28-7, que es de título de valores. Además, refiere sobre la infracción normativa de los artículos 72, inciso 1, 72, inciso 2, de la ley de título de valores, en la cual manifiesta que existe un plazo determinado para que el tenedor entregue la letra de cambio, pero esta no se entrega dentro del plazo establecido, es lo que manifiesta. Además, piden determinar si transgredió la debida motivación en el auto de vistas y si el proceso se realizó conforme a la ley títulos valores 27-28-7. Sigue mi compañero Marcos con el análisis de la sentencia. Dame un toque, tengo un error aquí, se me ha colgado. Dame un toque, porfa. Bien, entonces, como había comentado mi compañera, vamos a dar una opinión respecto a los fundamentos que tiene la Sala Suprema. Como primer fundamento, lo que la Sala precisa es que recurso de casación, ¿no? Bueno, habla un poco sobre que es un medio extraordinario que permite a las personas ejercer, ¿no? un control de las decisiones que toma la Corte Superior. Este control también es derivado a la Corte Suprema, ¿no? A las decisiones jurisdiccionales, con la finalidad de garantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho subjetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional. Como segundo fundamento, una vez que se declara procedente el recurso de casación, básicamente por una causal de infracción normativa procesal, es deber de los jueces motivar todas las resoluciones judiciales. Es necesario también que se efectúen algunas precisiones en torno al derecho fundamental del debido proceso, ¿no? Como tercer fundamento de la Sala Suprema, en principio, ellos señalan que el derecho fundamental al debido proceso es algo que también pues, lo ha señalado el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un derecho que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales del orden procesal. Y eso también lo podemos ver en la doctrina y, obviamente, en la jurisprudencia nacional. Doy pase a mi compañera para que pueda hablarle un poco más sobre los demás fundamentos. Gracias. Bien, el fundamento cuarto, quinto y sexto nos refiere al derecho que tenemos todos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones. Y llevando esto al caso en concreto, lo que nos quiere dar a entender la Corte es que la decisión tomada por los jueces esté debidamente motivada en normas, garantías de orden público, que todos los procesos deben tener, manteniendo los estándares de razonabilidad y proporcionalidad, de modo que la conclusión o la determinación a la que lleguen los jueces sea coherente y no sea un mero capricho, sino algo fundamentado y una decisión que evite la arbitrariedad de estos. Pasamos a los siguientes puntos. Ya. El séptimo punto, para poder analizar todo lo alegado por la demandada en esta casación, el colegiado decide delimitar los aspectos del derecho y delimitar constitucionalmente, ¿no?, lo que alegan
y por eso recurren al expediente número 3943-2006, proceso de amparo TC, en los cuales encuentran los siguientes supuestos referentes a la debida motivación. Primera, la inexistencia de motivación o motivación aparente. Eso se refiere a cuando no existe una manifestación en concreto o solo es aparente, que se puede amparar en frases sin sustento jurídico o tácito. Referente a este punto, se manifiestan que el colegiado ha motivado debidamente el fallo, por lo cual han declarado improcedente. Además, resolvió que los alegatos demostrados cumplen el requisito de validez fáctica y jurídica. El otro es la falta de motivación interna del razonamiento. Esto refiere a los defectos encontrados que se dan en las inferencias, que ocasiona que éstas sean inválidas en las sentencias, o cuando existe una incoherencia narrativa, ocasionando que el texto sea confuso a la hora de leer. En este punto podemos referirnos a que lo alegado por los demandados, quienes son los que interponen la casación, adjudican que la letra de cambio se notificó luego de 10 días y la ley expresa que el plazo es de 8 días. Además de que la fecha de protesto se efectuó luego de 4 días de notificado. El tribunal revisó la letra de cambio, el reverso de la letra de cambio, y en el cual pudieron identificar que la fecha de notificación de protesto es el 13 de marzo del 2014 y la fecha de protesto fue el 17 de marzo del 2014, por lo cual se encuentran dentro de los plazos establecidos por los artículos 72 y 77 de la Ley de Títulos Valores 27-287. Además, se manifiestan que tanto las premisas presentadas como los artículos en la presente se encuentran en concordancia con la justificación interna realizada al analizar el caso y emitir una decisión. El otro punto que se encuentran es la deficiencia en la motivación externa, justificación de las premisas. Esto refiere a la falta de validez tácita, fáctica o jurídica en lo sustentado por el juez. Esto refiere a que lo sustentado por el juez, para rectificar lo pronunciado y de que tal tenga la validez, se realiza una revisión, y para lo cual el colegiado ha realizado la revisión de la letra de cambio para cerciorar y darla como válida. Entonces, esto es manifestado en la decisión que toman, que a ellos han revisado la letra y concuerda con lo estipulado y escrito en la sentencia. El otro punto es la motivación insuficiente. Esto refiere a que no cumple con los requisitos para que una decisión sea debidamente motivada, por lo cual se considera que los requisitos de validez y el trámite de protesto se encuentran regulados en la Ley de Títulos Valores, y la Sala ha realizado el análisis sobre los fundamentos de contradicción de la recurrente y el acervo probatorio en obra de autos. El otro punto es la motivación sustancialmente incongruente. Esto se da cuando en el debate procesal no existe relación entre las pretensiones y la decisión del juez. Y han manifestado que no existe un desvío en lo expresado por el colegiado, ni en lo alegado ni en el fallo, puesto que lo que manifiestan tiene sentido y va de acorde a la problemática presentada, por lo que se está desestimando la causal procesal invocada. Referente al punto 9, que es la infracción normativa en el artículo 72.1 y 72.6 de la ley 27-287 de título de valores, la empresa recurrente sostiene que el título de valor puesto en cobro no fue entregado a la notaría para su protesto en el plazo establecido en las normas invocadas en la infracción. En estos puntos podemos determinar que el artículo manifiesta de que se da un plazo de 8 días posteriores al vencimiento para que, referente al punto 9, que habla sobre la infracción normativa en los artículos 72.1 y 72.2 de la Ley Título de Valores, la empresa recurrente sostiene que en el título de valor puesto en cobro no fue entregada a la notaría
para su protesta en el plazo establecido por las normas invocadas como infracción. Referente a este punto, podemos decir que en la ley, título valores, dice que el plazo es de 8 días para presentar, para hacer la notificación, ¿no? Y se tiene que realizar, y que ellos manifiestan que se realizó no a los 8 días, sino a los 10 días. Entonces, se notificó en el día 13, ¿no? Para lo cual son 10 días. Pero el artículo 141 que habla sobre las letras de cambio a la vista, manifiestan que el plazo para efectuar el pago de una letra de cambio a la vista es de un año. Entonces, al considerarse de que es un año para el pago, significa que uno tiene un año y no un día, como manifiestan los demandantes, para realizar la fecha de notificación del protesto. Es por ello, ¿no?, que lo invocado por el juez sí corresponde a lo establecido por las normas, o sea, por los artículos 72.2, 72.1 también, y el artículo 77. Referente a la decisión, se declara fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa ejecutada, Transportes de Carga Terrestre San Judas Tadeo IRL, mediante escrito de Fojas 102, contra el auto de vistas de fecha 9 de noviembre del 2015 de Fojas 105, y dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial Peruano, bajo la responsabilidad enseguida por el Banco BBVA, Banco Continental, sobre la obligación de dar suma de dinero, y lo devolvieron. En conclusión, respecto a la casación, podemos decir que ha existido una demora procesal, ya que siendo un proceso de ejecución debió ser célebre. Además, que el magistrado desde primera instancia debió referir que no era procedente la contradicción de la demanda, puesto que la ley solo se puede formular contradicción si no se hubiera cumplido lo ordenado o se hubiese extinguido la obligación, acreditado como una prueba documental. Si fueran otras causales, serán rechazadas, y sin embargo el magistrado declaró infundado en primera instancia, dando opción a una apelación. Eso es todo, gracias.